bueno es Dios, cuando nada bueno en mí, tu amor no se puede resistir, eres luz, aún la oscuridad, eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún medio del temor, la verdad, cuando ando en confusión, la razón, que en mi gozo está en Jesús, Él venció a la muerte con poder. Y tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia. Eres Dios, lo pasado deja atrás. Tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada será eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, te cantará, Jesús, mi corazón te cantará. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinos para la eternidad. Y tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Una vez más. Y tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Amén, amén, amén.
Ustedes se pueden tomar asiento si quieren. Esta canción se llama Lore. Cuánto te amo, Dios, tú eres todo en mí. Cómo quiero estar atento a tu llamar. Me dices quiero ser un vaso que llenar. Todo lo que hay en mí, Señor, lo haré. Cuánto te amo, Dios, tú eres todo en mí. Cómo quiero estar atento a tu llamar. Me dices quiero ser un vaso que llenar. Todo lo que hay en mí, Señor, lo haré. Otra vez. Me dices quiero ser un vaso que llenar. Todo lo que hay en mí, Señor. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando que me amas. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Clavaron tus pies, tus manos también, mostrando cuánto me amas. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Cuando los cielos pasan ya, tus cicatrices quedarán y por siempre mostrarán cuánto me amas. Yo quiero decir por siempre a mi amor, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre mi amor, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Clavaron sus pies, tus manos también. Me amas. Las heridas en ti me dicen cuánto sufriste tú por amarme. Cuando los cielos pasan ya, tus cicatrices quedarán y por siempre
cuánto me amas. Yo quiero decir que siempre me amo. Mi corazón, todo mi ser es tuyo. Siempre me amo. Mi corazón, todo mi ser es tuyo. Cuando los cielos pasan ya, tus cicatrices quedarán y por siempre mostrarán cuánto me amas. Yo quiero decir, por siempre me amo. Mi corazón, todo mi ser es tuyo. Por siempre me amo. Mi corazón, todo mi ser es tuyo. Amén, Señor. Todo de nosotros, Señor, es tuyo y te queremos darte todo, Señor, a ti. Aunque las situaciones son difíciles, aunque tenemos tribulaciones, Señor, sabemos que tú tienes todo bajo control, Señor. No importa cuánto nosotros nos desviamos, Señor, de ti, tú nos amas, tú nos quieres para ti, Señor. Y tú nos amas tanto, Señor, que dejaste que tu Hijo Jesús, Señor, viniera a la cruz para morir para nosotros, Señor. Y en todo nuestro día, Señor, sabemos que tú eres fiel y amoroso para perdonarnos, Señor. Entonces te queremos bendecirte hoy, Señor. Amén, amén. Este no va a estar en el slideshow de aquí, pero perdón, hermano Kevin. Pero si ustedes se pueden ponerse a pie para esta última canción, se llama Te damos la gloria a ti. Te damos la gloria a ti, damos la gloria a ti, Señor, Señor. Damos la gloria a ti, damos la gloria a ti, Señor, Señor. Eres más grande que tu creación, lleno de tu gracia y amor. Eres Dios del universo que en mis días sé, Señor, y te damos la gloria, 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 gloria. Te damos la gloria a ti, te damos la gloria a ti. Damos la gloria a ti, Señor, Señor. Damos la gloria a ti, damos la gloria a ti, Señor, Señor. Eres más grande que tu creación y lleno de tu gracia y amor. Eres Dios. Eres Dios del universo que en mis días sé, Señor, y te damos la gloria, 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 gloria. Te damos la gloria a ti, damos. Eres más grande que tu creación y lleno de tu gracia y amor. Eres Dios del universo que en mis días
seas el Señor y te damos la gloria, 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 gloria. Te damos la gloria a ti, te damos la gloria a ti, te damos la gloria a ti, te damos la gloria a ti. Amén. Señor, te queremos darte gracias por todo lo que has hecho y queremos recibir más de ti en nuestras vidas. Entonces, que podamos tener oídos para escucharte más y bendice a Pastor Tito, que va a dar tu palabra, Señor. Y fortalécelo, Señor, para que nosotros podamos recibirte a nosotros, Señor. Y te hablamos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si ustedes pueden... Capítulo 8 de Juan, versículo 31 al 59, vamos a estar siguiendo estudiando hoy. Jesús está en el templo. Ya las fiestas de tabernáculos ya habían terminado. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo tuvo una serie de conversación con los religiosos de aquel lugar? Y todavía insisten en tratar de apresar a Jesucristo y tratar de buscar justificación suficiente para condenarlo. Bueno, este es el día después de haberse acabado la fiesta. Aproximadamente de 200 a 300 personas estaban en el lugar del templo y allí estaba Jesús. En este lugar había un grupo de personas que habían creído por la administración que Jesucristo había tenido la vez pasada. Y también vinieron personas tratando de buscar de qué forma pudiesen encontrar a Jesucristo con alguna trampa, ¿verdad? De lo que dijese. Y hoy la paciencia de estas personas y estos líderes religiosos que están en aquel lugar va a llegar a su cúspide. Ya se derramó la copa, ¿verdad? Y lo vamos a ver al final del estudio de esta noche, que cogieron piedras para apedrear a Jesucristo. Pero no solamente estaban en aquel lugar con el propósito de buscar razones para poder conseguir a Jesucristo de alguna forma que pudiesen culparlo o procesarlo jurídicamente. Y no solamente eso, Jesucristo habrá también de responderle a los líderes religiosos como en ningún lugar se ha visto a Jesucristo. Jesucristo habrá de hablarle directo al corazón de ellos para estremecerlo. En ningún momento fue el Jesucristo que estaba enojado cuando le habla como le habla, y que el deseo de él era conseguir el quebrantar ese corazón duro que estaban escuchándolo. Así que, hermanos, no hay más ciego aquel que no quiera ver. No hay más solo aquel que no quiera escuchar. Y Jesucristo les presenta argumentos suficientes para que ellos creyesen. Mas, sin embargo, la reacción de ellos fue apática. El corazón de ellos estaba tan endurecido y no estaban escuchando lo que Jesucristo estaba hablando en esos momentos. Así que Jesucristo trata de llegarle al corazón de ellos a través de verdades bíblicas, pero veremos la reacción de ellos como ellos tomaron un paso no esperado, ¿verdad? Así que comenzamos en esta noche en el verso 31 al 32, capítulo 8 de Juan, 31 al 32, dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque ahí fue cuando acabamos la vez pasada. Había un grupo de personas que habían creído en Jesucristo, habían creído en el mensaje de él. Y entonces Jesús les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que es importante, Jesucristo le estaba dando los primeros pasos en términos de ellos, cómo crecer en el Señor. Y en esta noche es importante que nosotros lo entendamos,
Porque para nosotros madurar y crecer, para nosotros asemejarnos más a Jesucristo, tenemos que vivir conforme a la palabra. Y dice, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra, le dice Jesucristo. Y les dice en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por supuesto que estos que habían creído no habían todavía mostrado el fruto de arrepentimiento. Porque una cosa es creer y la otra cosa es comportarte conforme a lo que tú has creído. Y lo que Jesucristo estaba tratando era de encaminarlos en la palabra. O sea, en otras palabras, ¿se recuerdan cuando Jesucristo resucita a Lázaro en la cueva? ¿Qué fue lo que primero les dijo a los que estaban alrededor de él? ¿Se recuerdan? ¿Alguien sabe? Desatarlo, muy bien. Y era porque todavía Lázaro, aunque el Señor Jesús lo había resucitado, todavía necesitaba ser desatado. Y lo que Jesucristo les está diciendo en estos momentos, para vosotros madurar y crecer, tienen que leer la palabra, tienen que estudiarla, tienen que vivirla, tienen que hacerla parte de tu vida y de tu caminar. Así que tenían que progresar, habían dado el primer paso y ahora tenían que crecer y madurar. Muy parecido a nosotros. Lo que nos santifica a nosotros es la palabra. Lo que nos madura, lo que nos hace madurar a nosotros es la palabra. Lo que nosotros aprendemos a discernir entre el bien y entre el mal es a través de la palabra. Lo que nos hace sabios a nosotros para qué cosas hacer y no hacer es la palabra. Así que aquel que desconoce la palabra es débil en la fe y es débil en el espíritu. Así que te exhorto, hermano, a que tú ames la palabra, que vivas conforme a la palabra. Si hay algo que yo me arrepiento en mi vida, desde mis 40 y pico de años de haber caminado con el Señor, es que no estudié la palabra más cuando yo era joven. Y no la memoricé más de lo que yo hubiese querido memorizarla. Así que ustedes que están jóvenes aprovechen ese consejo. Así que, bueno, Jesucristo les dice, es necesario, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, guarden la palabra. Si vamos a ser cristianos de Cristo, tenemos que ser sus discípulos. Y para ser sus discípulos tenemos que vivir conforme a la palabra. Y no solamente los domingos leemos la palabra, ¿verdad? Nosotros no comemos solamente los domingos. Yo no me baño solamente los domingos. Uno constantemente tiene que estar alimentándose. Es un prerequisito para ser un seguidor de Jesucristo, la palabra de Dios. Tienes que vivir conforme a ella. Y para nosotros vivir conforme a ella tenemos que leerla. Y una vez nosotros la leemos con el corazón correcto, el Espíritu Santo nos empieza a revelar cosas que nosotros no nos imaginábamos. Uno de los testimonios de ello es los estudios que estamos teniendo los jueves en los hermanos, y podemos ver como hermanos que eran, no es que eran, hermanos que yo no pensaba que tenían tanta sabiduría. A través de los meses que hemos estado estudiando, ya tú puedes ver la madurez de ellos, ya tú puedes ver la sabiduría como hablan la palabra de Dios. Y eso es porque están dispuestos y tienen sus corazones abiertos para ser ministrados por Dios. Estos líderes religiosos, la razón por la cual no creían en Jesucristo era porque tenían el corazón entenebrecido, estaban ciegos, estaban absurdamente ciegos. Y Jesucristo hablándole a los corazones de ellos, y ellos como que si entraban por un lado del oído y salían por el otro lado del oído, sin tener ningún sentido de razonamiento en sus mentes, lo que Jesucristo les estaba hablando. Si nosotros no estudiamos la palabra, entonces seremos una iglesia débil. Y ese es el temor de todos los pastores, que bueno, los buenos pastores que yo conozco, ¿verdad? El temor de ellos es esto,
¿La iglesia estará leyendo la palabra o no? ¿Estará estudiando la palabra? ¿Estará apreciando la palabra? ¿Estará amando la palabra? Así que no dejen que yo esté en temor ninguno, sino que procuremos estudiar la palabra y leerla. Les aseguro esto, a la medida en que nosotros leemos la palabra y la estudiamos con el corazón correcto, Dios habrá de revelarse de una manera que nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. Así que nos dice aquí, primero es creer en Jesucristo y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesucristo nos lo dijo aquí. ¿Cuál es el próximo paso que hay que hacer? Leer la palabra y estudiar la palabra. Recuerden que a través de la historia de la humanidad hay personas que se han llamado cristianos y han hecho atrocidades. Así que no es todo el que dice cristiano es verdaderamente cristiano. Podemos recordar la Inquisición, podemos recordar las cruzadas que cristianos se levantaron para liberar a Jerusalén, hicieron matanzas increíbles, injusticia. Y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que nos distingue a nosotros del cristiano común y corriente al cristiano verdaderamente que vive la palabra. Es lo que nos distingue a nosotros. Si alguien que su comportamiento es diferente al de Jesús, entonces yo pudiese decir que no son cristianos. Lo que nos hará libre es conocer la verdad y la verdad os hará libre. Es la palabra, es Jesucristo. ¿Se recuerdan? Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? El camino y ¿qué más? La verdad y ¿qué más? Y la vida, y la vida. No es conocer acerca de la verdad, no es conocer acerca de Jesucristo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Lionel Messi, en un viaje mío que tuve hacia Cuba. Pero eso no quiere decir que yo conozco a Lionel Messi. Yo tuve la oportunidad de darle la mano a George Bush en una conferencia. Pero si tú le preguntas al presidente George Bush, ¿tú conoces a Tito? Y él va a decir, yo no conozco a ningún Tito. Y de la misma manera es Jesucristo. Nosotros podemos decir que nosotros conocemos a Jesucristo, pero te pregunto, ¿Jesucristo te conocerá a ti? Y Él te conoce por la fe primeramente que tú tienes en Él y después por tu caminar. Y si tú caminas conforme a esa palabra, te vas a parecer a Jesucristo. Y si tú vives esa palabra, la gente, es lo que nos dice el Salmo 40, él dice, y Dios pondrá un cántico nuevo en ellos, y entonces la gente temerá de Dios porque ven el testimonio de tu vida. Pero si tú vives y dices, sí, yo voy a la iglesia los domingos y soy cristiano, pero tu vida no hay un cambio, a mi parecer estás deshonrando a Dios. Así que decir que yo conozco a Jesucristo es conocerlo íntimamente. ¿Cuáles son las cosas que mueven su corazón? ¿Cuáles son las cosas que Él anhela de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que Él no desea de tu vida? Eso es conocer a Jesucristo. En la palabra, ustedes conocen a Saúl, ¿verdad? En los Hechos, Pablo. Cuando Jesucristo se les revela, estando cabalgando, ¿verdad? Asumo yo que estaba cabalgando en un caballo, en una carreta. Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Cuando se le presenta que él cae a la tierra y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesucristo le habla y le dice, yo soy el Jesucristo a quien tú has perseguido. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo pensaba que lo que estaba ocurriendo era lo correcto. No es hasta que se le revela a Dios y toca el corazón y él abre su corazón a Dios y él cree en Jesucristo, entonces
es que él viene a tener luz en su vida. Por espacio de 3 días estuvo ciego. En esos 3 días me imagino que Dios le estaba revelando ahí la palabra y quién era Jesucristo. Y Pablo conocía la palabra mejor que ninguno de allí. Pero finalmente conoció a Cristo y Pablo vino a ser libre. Ok, Pablo, ¿verdad? La otra persona, en Hechos 8, nos habla acerca de un Simón que era mago. ¿Se recuerdan? ¿Alguien? ¿Sí? Capítulo 8, Felipe está predicando, está en Samaria, hay un avivamiento. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera bien especial. Y viene una persona, se le acerca a Simón. Simón se le acerca a Felipe, escucha lo que está hablando, ve la manifestación del Espíritu Santo. Supuestamente se convierte a Cristo, empieza a andar con Felipe. Y después Felipe ve la manifestación del Espíritu Santo, cómo las personas recibían el poder del Espíritu Santo. Y Felipe dice en Anhela, ¿qué tengo que hacer yo para comprar el don del Espíritu Santo? Y yo poderlo utilizar supuestamente para bienes económicos de mi vida. Desde entonces que conocemos la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Cuando las personas utilizan el Evangelio para beneficio de ellos. Simón nos habla en Hechos 8, 18, 21. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19 dice, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y posiblemente está financieramente beneficiándose de ellos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que vemos a Pablo, a un Saúl, Pablo conociendo a Jesucristo, después lo conoció, y vemos a una persona que estaba caminando con la iglesia y no había conocido a Jesucristo. Así que el hecho de estar en la iglesia no necesariamente significa que tú conoces a Jesucristo. Lo que muchos cristianos quieren ser, prosperar del evangelio, que el evangelio se adapte a ellos, a su beneficio y no lo contrario. ¿Han conocido personas así? Yo he conocido personas así, tristemente. Que vienen a los caminos del Señor, vienen y gozosos y contentos. Y vienen al primer día, vienen la primera semana, vienen la segunda semana y la tercera semana dicen, es que tengo que ir a la playa. Y no es que la playa sea mala, a mí me encanta la playa. Y empiezan entonces a poner peros. Y lo que anhelan es que Jesucristo y la iglesia se adapte a ellos. No, pero es que yo me porto bien, yo no hago nada malo, supuestamente. Hermano, hemos sido redimidos. Dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que significa redención es que hemos sido comprados en el mercado de esclavos con el propósito de que nosotros seamos libres para nosotros decidir lo que queramos. A mí me apasiona las cosas de Dios por él. Una de las cosas es esa. Lo que significa redención. Jesucristo me compra en la cruz del Calvario, me da libertad a través de su sangre, me hace libre y me dice, tú escoge ahora lo que quieras hacer. Por supuesto, lo que estamos en esta noche aquí, la decisión de nosotros ha sido seguir a Jesucristo. Y esa debe ser la respuesta correcta. Podemos decir que somos libres de cosas y de las cosas que la carne nos atrae. Y Jesús nos dice, si seguimos pecando, somos esclavos del pecado. No podemos escapar de ello a menos que nosotros nos rindamos a Cristo. Somos controlados por el pecado. Y el que ha nacido de nuevo no peca más, nos dice la Biblia. ¿Se recuerdan? Hace 2 domingos atrás, 2 sábados atrás, 2 domingos atrás, para beneficio de los que nos están escuchando por Radio Mañana.
Jesucristo le dice a la mujer adúltera, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, todos se han ido. Y Jesucristo, en un acto de amor y de gracia, le dice, mujer, no peques más. Y cuando Jesucristo le estaba diciendo, no peques más, era porque nosotros tenemos la habilidad y tenemos la potestad y tenemos la autoridad de parte de Dios para no pecar más. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y nosotros no somos dominados por el pecado. Por supuesto que yo peco todos los días. Pero decía Pablo que yo peco por el pecado que habita en mí. No porque yo quiero pecar o porque no quiero pecar. Cuando somos dominados por el pecado, somos esclavos del pecado. Y por eso es que Jesucristo nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la única forma de nosotros podemos estar libres de esa opresión, de esa tentación que constantemente está atacándonos y viene y toca las puertas de nuestro corazón. La única forma de nosotros poder ser libres es a través de Jesucristo. Ok. Verso 33, Jesús les está ofreciendo cómo ser libres. Y tristemente ellos no obedecieron o no creyeron en Jesucristo. Veamos, descendientes de Abraham somos, les dice los judíos que están allí escuchando a Jesucristo. Porque Jesucristo les estaba hablando acerca de libertad. Jesucristo les había dicho, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y desde que somos hijos de Abraham ya no somos esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le preguntaban los líderes religiosos a Jesucristo. Así que en vez de ellos asumir una postura humilde, respondieron enojados porque la postura de su corazón no era la correcta. Tú puedes estar sentado en esta noche, tú puedes estar escuchando a través de Facebook, tú puedes estar yendo a una iglesia todos los años y tu corazón no está en el lugar correcto, entonces necesita la verdad para que la verdad entonces te haga libre y tú puedas ver las cosas de Dios de una claridad tan y tan inmensa en la cual no tienes otras respuestas que decirle, Señor, heme aquí. La única forma de que nosotros podemos tener la libertad es a través de Jesucristo. Ellos les estaban respondiendo a Jesús, nosotros necesitamos de tu consejo, era lo que le estaban diciendo los judíos que estaban allí. Verso 34 al 36 dice, y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, ¿ven la diferencia? No es que no pequemos, el que practica el pecado, Jesucristo le dice, esclavo es del pecado. Y aquí el verbo no nos está hablando de un pecado, sino de la práctica continua de pecar. Okay. Importante, yo no sé hebreo, yo cogí clases no sé griego, yo cogí clases de griegos con mi esposa y aprendí un poco de cosas. Y una de las cosas que aprendí es que depende de la acción del verbo. El verbo está conjugado en el griego, tiene una connotación y un significado bien importante. Y aquí lo que nos está diciendo el que practica el pecado, en otras palabras, el que continuamente practica el pecado, es lo que dice el verbo en nuestro español. ¿Ok? Dice, esclavo es del pecado. A veces que yo peco de orgullo, pero eso no quiere decir que yo soy esclavo del orgullo. Y el esclavo, dice aquí Jesús, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, está hablando de Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Así que si tú tienes un pecado habitual, entonces eres esclavo de ese pecado.
El pecado de estos religiosos era que no podían dejar de odiar a Jesús y de rechazarlo. Y este es el pecado que nosotros conocemos como el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando Dios trata con tu corazón, cuando Dios insiste en convencerte de que Él te ama y tú sigues rechazándolo constantemente. Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado te hace esclavo y Jesús es el único que te puede liberar de esa esclavitud. No es otro hombre, no es una religión, no es la iglesia Calvary Cerrito, no es la iglesia. El único que te puede dar libertad es el Hijo, es lo que nos dice aquí en el verso 36, es el Hijo. Y esta oferta está libre para vosotros en este día. Cuando no podemos parar de hacer lo mismo que no queremos, somos esclavos, pero Jesús nos puede hacer libres. Y algo que quiero que en este día, cuando yo digo en este día, porque estoy tratando también de que la gente que nos va a escuchar mañana entiendan que no es la noche, sino que ellos nos escuchan por la mañana. Bueno, y en este día Jesucristo nos dice que nosotros también podemos ser libres del pecado y de la opresión y de la falla que nosotros tuvimos hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Dios nos liberta del pecado pasado de nuestras vidas para entonces más nunca tener condenación de ellos. Nos lo dice la Biblia, no hay condenación para aquellos que le sirven al Señor. Verso 37 al 41 dice, del capítulo 8, dice, sé que sois descendientes de Abraham, le está contestando Jesucristo. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Jesucristo está preparando el momento para lo que les va a decir. Y les dice, vuestro padre es Abraham. Ellos contestan a Jesús y Jesús les dice, si fueras hijo de Abraham, las obras que Abraham, tú también las harías. Pero ahora intentáis matarme, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero no son descendientes de Abraham espiritualmente. O sea que hay dos categorías cuando nosotros somos hijos de Abraham. Lo que Jesucristo está hablando de ser hijos de Abraham por la fe, porque creyó a Jesús, porque creyó la promesa de lo que dice Hebreos 11. Y ellos estaban hablando de que eran hijos de Abraham por la descendencia judía, de la simiente judía, ¿verdad? De la forma étnica, la raza. Yo quiero decirles que Dios tiene plan para los dos judíos o los dos descendientes de Abraham, tanto el descendiente espiritual y el descendiente por la razón de su raza, de su nacimiento, de la nación en la cual ellos han sido creados. A los judíos, plan con ellos, que no ha acabado, lo ha tenido en el pasado, lo tiene en el presente, pero también Dios desea el bienestar de los judíos para el futuro. Dios tiene un plan especial para los judíos. Y lo sabemos. A los hermanos que estudiaron conmigo Apocalipsis, sabemos que Dios toma con el corazón de ellos en acción. Vendrá el conocimiento de Jesucristo en su momento dado. Pero también tenemos que reconocer que la Biblia nos habla de los descendientes de Abraham, y esto es lo que respecta a lo espiritual, por la fe. Y estos son los que viven por fe en Jesucristo. Abraham siempre recibió los mensajeros de Dios y estos los estaban rechazando.
¿Qué fue las cosas que hizo Abraham? Abraham reconocía a los ángeles. ¿Se recuerdan? Antes de que Sodoma y Gomorra fuese destruida, los ángeles visitaron a Abraham. Y se cree que uno de ellos era Jesucristo, el ángel de Jehová. También se recuerdan cuando Melquisedec se le presenta a Abraham, y esto lo vamos a ver lo habla en Génesis, pero quiero que lo vean en Hebreos 7, versículos del 1 al 17. Voy a estar hablando algunos de ellos, porque no quiero extenderme mucho en Hebreos. Dice, Hebreos 7, del 1 al 17, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem lo que significa es paz, y Salem se cree que de ahí la palabra sale Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Jesucristo. Melquisedec, yo creo que en ese momento dado, quien era Melquisedec era Jesucristo. Y también dice aquí, era rey de Salem, y esto es el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y dice aquí ciertamente, recibe los diezmos, y entonces, así que, versículo 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí sí. Así que yo creo que Abraham vio a Jesús cuando se le presenta a Melquisedec en ese día. Así que te pregunto, ¿qué te define a ti? La evidencia de cómo tú vives confirman cómo es tu vida. Confirman en quién tú has creído. Y es obvio de cómo tratas a otras personas, de cómo hablas, con quién andas, cómo amas a tu esposa, cómo son tus finanzas y de dónde inviertes tu tiempo y cómo tú amas. Es lo que es obvio. Y todo el mundo verá que eso te define como cristiano y como hijo de Dios. Mira lo que Juan 13:35 nos dice. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. Así que una de las características de nosotros ser discípulos de Jesucristo es tener amor unos por los otros. Así que si tú en esta noche no tienes amor por tu prójimo, posiblemente todavía no has conocido al Señor Jesús. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe que andar como ¿quién? Como él anduvo. Primera de Juan 3:10 dice, todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de qué, no es de Dios. Así que Jesús les está diciendo, si tú hubieses sido de Abraham, este vivió en fe, confiada plenamente en Dios y de su vida y de su futuro. Verso 41 al 43 dice, y entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. ¡Wow! Ahora los líderes religiosos estaban incómodos, estaban molestos. Y ya entonces habían levantado la tonalidad de cómo se estaban dirigiendo a Jesucristo. ¿Y ustedes saben lo que les dijeron? Jesús, tú eres ilegítimo. Tú eres un hijo bastardo. Nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, les dicen los líderes religiosos, y ese es Dios. Estaban insultando a Jesucristo, estaban tratándolo de que Él se saliera de su tranquilidad cuando le estaba enseñando. Jesús, en el verso 42 nos dice, Jesús entonces les dijo, si vuestros padres fueran Dios, entonces me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Estaban hablando griego posiblemente, estaban hablando arameo posiblemente. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y eso es lo que yo te pregunto en esta noche. Si tú has conocido a Jesucristo,
¿Por qué tú no puedes entender que Jesucristo anhela tu corazón? Y Él quiere traer salvación a tu vida. ¿Por qué te resistes a Jesús? Y entonces, en los próximos versículos, Jesucristo habrá de tirarles una bomba. Mira los versos 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando hablas mentira, de suyo habla. Pues él es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Palabras duras Jesucristo les estaba diciendo. Le estaba diciendo, ustedes son de su padre el diablo. Y obviamente está hablando espiritualmente hablando, ¿verdad? El diablo es real, con muchos poderes, bien inteligente, y su labor es resistir a Dios y resistir a su gente. Y Jesucristo le está diciendo esto, no tenía que quedarse ellos no tenían que quedarse en este estado. Jesucristo le está diciendo, vuestro padre es Satanás, pero ustedes no tienen que quedarse con este sello. Pueden cambiar de familia. Pueden que Dios sea el padre de ustedes. Verso 47 nos dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que lo que nos distingue a nosotros del resto de la gente es que nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos y la hacemos. Obviamente ellos no entendían esto. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos de 14 a 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es la sabiduría humana, no es la filosofía, no es la lógica, o si hace sentido o no, es creer a Dios y creer en su palabra. Verso 48 al 50, entonces respondió los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Así que ellos les responden con otra bomba más a Jesucristo. Primeramente le dicen, tú eres bastardo y nosotros tenemos padre, pero tú sales de un fornicario. Y número 2 ahora le dicen, tienes demonio y tienes samaritano. Y Jesús les responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Me fascina que Jesucristo niega el tener demonio, pero nunca niega el no ser samaritano. ¿Lo ven? ¿Verdad? ¿Lo ven? Porque es que yo quiero que ustedes aprendan a ver la palabra también, todo el sentido que la palabra nos habla aquí. Porque Jesucristo es el Jesucristo de todos. Él es el Dios de los gentiles, Él es el Dios de los judíos, Él es el Dios de los samaritanos, es el Dios de los árabes, Él es el Dios de los japoneses, de los chinos, de los colombianos, de los guatemaltecos. Amén. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá qué. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios es preciosa, hermano, y hay unas promesas en ella. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. El mismo Jesucristo, cuando Lázaro ya había muerto, que se le presenta a María y a Marta y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El que me conoce a mí nunca verá muerte. Y Jesús aquí estaba reclamando
que Él es Dios y nunca vimos a los profetas reclamando esto, ni a David, solamente a Jesucristo. Aquí Jesús nos dice, ¿quiénes somos realmente nosotros? No somos solamente carne y cuerpo, también somos eternos y somos espíritu. Y nunca habremos de pasar por la segunda muerte. Aquel que le pertenece a Él nunca morirá, nunca verá la muerte espiritual. Así que guarda su palabra, guarda su palabra. Hay un verso que va muy afín con este, que a mí me fascina. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo, no algunas cosas, dice aquí, y todo te saldrá bien. A ese es el Dios que nosotros le servimos, que nos ha prometido, si nosotros andamos y vivimos conforme a las Escrituras, no nos habrá pasar nada malo en nuestra vida, aunque el cuerpo se vaya destruyendo. Versos 52 al 53 dice, y Jesús entonces, los discípulos le dijeron, ahora nos convencemos de que tenéis demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién cree que eres? Y estaban bien enojados los líderes que estaban escuchando a Jesucristo en este momento. Y Jesús les contesta, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo ¿qué? Guardo su palabra. ¿Qué nos distingue a nosotros? Que guardamos su palabra. Y ahora Jesús habrá de responder la pregunta que le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Veamos en los últimos versículos que ya mismo estamos terminando en este día. Dice, versículo 56 al 57, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Seguro que sí, que lo había visto. Ellos no lo entendían, porque si era Dios tenía que ser eterno. Versos 58 al 59, y con esto finalizamos en este día. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Gloria a Cristo para siempre. Yo soy. ¿Saben? Lo que pasa es que nosotros leemos estas cosas y por eso es que a mí les suplico que estudien la palabra y que oren antes de estudiar la palabra y que les pidan a Dios, Dios mío, enséñame tu palabra. Revélame lo que está en tu palabra. ¿Saben lo que está diciendo aquí Jesucristo? Les está diciendo, yo soy. Para nosotros, ok. Para un judío, que Jesucristo dijese, yo soy, ok, tenemos que remontarnos a Éxodo ¿cuál? 3. ¿Se recuerda? Moisés estaba en el monte Sinaí. La zarza ardiente va donde la zarza que no se consumía. Dios le habla y Moisés le pregunta, ¿a quién tú quieres que yo le diga al pueblo de Egipto o a los judíos que están en el pueblo de Egipto? ¿Quién me envió? Y Dios le dice, dile que te envió. ¿Quién? Yo soy. Gloria al yo soy. Gloria a Cristo, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Y para nosotros tiene un significado, quizás, ok, yo soy, bien. Para el judío,
que sabían que Dios se había revelado a ellos como el yo soy, Jesucristo le estaba diciendo, aquel que estaba en la salsa ardiente, allí estaba yo. Y yo soy aquel yo soy. Obviamente me imagino yo en la Trinidad, ¿verdad? Yo soy. El Eterno. Esto es lo mismo que Dios declara cuando se le aparece a Moisés en la salsa ardiente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los líderes judíos que estaban allí? 59 dicen, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Hermano, te pregunto, ¿cómo Jesús se te está revelando a tu vida? ¿Cómo Él se ha revelado a tu vida? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y te está diciendo, hijo mío, hija mía? Esto es lo que yo anhelo para tu vida. Sé sensitivo a mí, escúchame. Porque te habrá de ir bien. Dios no nos pone condiciones porque Dios trabaja en nuestros corazones de una manera bien sublime y bien suave y bien cariñosa y bien especial. Pero volviendo a lo que dice Josué 1:8, dice, haz lo que está en la palabra, medítala de día y de noche, enséñala a tus hijos, vive esta palabra, medita en ella, enséñale a otros. Vive conforme a la palabra de Dios. Y entonces todo habrá de salirte bien. Obviamente el bienestar a la cual aquí se está refiriendo Jesucristo es el bienestar que nos dice en el Salmo 23, que nos dice, Jehová es vuestro pastor y que dice, y nada ¿qué? Nada me faltará. Cuando Jehová es mi Dios, cuando Dios es mi todo, mi ser, nada me faltará. Posiblemente tú no has experimentado eso en tu vida. Y posiblemente tú eres cristiano de domingo nada más. Todavía te falta experimentar el Dios que está revelado en las Escrituras, el cual te dice, yo soy el que habrá de guiar tu vida, yo soy el que espero de ti. Yo soy el que te cuido por las noches. Yo soy el que te he sustentado en todo este tiempo. Quizás en esta noche o en este día hay personas que han pasado muchas cosas en su vida. Y Dios nos dice, yo no te he dejado, ni te he desamparado. Y yo veo tu caminar, y yo veo tu acostarte. Y la Biblia nos habla en Isaías de que Él, aunque inclusive tiene nuestras lágrimas guardadas en un pomo de cristal, enseñándonos y diciéndonos cuán importantes somos cada uno de nosotros. Así que nos ponemos de pie y entonces terminamos. En resumen, el que es discípulo de Jesucristo tiene que vivir conforme a la palabra. El pecado hace a uno esclavo del pecado. Jesús nos da la libertad. Nosotros podemos cambiar y Jesús es suficiente en nuestras vidas. Enséñale esto a tus queridos. Enséñale esto a tus nietos. Enséñale esto a tu esposa, a tus esposos. Enséñale esto a tus seres queridos. Dios anhela nuestras vidas para Él. Para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos, para darnos a nosotros lo mejor de Él. Y es un camino, hermano, que no es aburrido, todo lo opuesto. Cada día son nuevas mañanas y Dios se revela
de una manera y una forma tan y tan sublime y tan especial en nosotros. Y les invito a que nosotros tengamos esa intimidad con Dios, a esa relación con Él, en la cual no queremos parar y queremos disfrutar de esa presencia de Él, estar en su lugar santo y allí disfrutar de su hermosura. Señor, y en este día tu palabra ha sido expuesta, Señor. Tú te has revelado en nuestros corazones, nos has ministrado a través de tu palabra. Y te ruego, Dios mío, que tú cada día te hagas más y más real en cada uno de nosotros. Señor, que nosotros aprendamos a valorizarte más. Que nosotros valoricemos más tu palabra para conocer tu corazón, para conocer tu vida, para conocer lo que te conmueve a ti, para conocer, oh Dios mío, cómo nosotros podemos agradarte, cómo podemos ser conforme al corazón tuyo, cómo podemos ser llamados amigos de Dios. ¿Cómo pudiésemos, oh Dios mío, complacer tu corazón de tal manera como Enoc, que en su momento dado tú te lo llevaste en los cielos, Señor amado? Porque a ti te agradaba su caminar y su comunión contigo. Y en este día, oh Dios mío, esa es nuestra oración. Guárdanos y cuídanos y enséñanos a vivir en esa línea de pureza y de santidad, oh Dios, en agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, en este día, y gracias por tu presencia en nuestros medios. En el nombre de Jesús. Amén. Así que cantamos la última canción. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan en sintonía con el Señor. Amén. Palabra. Sabemos que es para edificarnos. Y cuando salimos de aquí, Señor, queremos salir diferente en que entramos. Y entonces queremos darte toda la gloria y la honra, porque nada más tú se lo mereces. Amén, amén. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio por los siglos y por los siglos, por los siglos de los siglos. Poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso poderoso Dios, mi alma clama por ti. Otra vez más.
poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Otra vez más. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Amén, amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.